El señor Toriyama era muy holgazán, pero no me malinterpreten. Este señor era un verdadero genio y eso significa que nos entregó una de las más grandes obras jamás escritas gracias a su sencillez a la hora de escribir una historia. Y es que si bien Dragon Ball se considera un anime manga con una historia bastante básica, la verdad es que sí llega a profundizar en muchos casos. Y es que es bien sabido que el señor Toriyama fue bastante presionado cuando estaba en emisión el manga original de Dragon Ball, a tal punto de que se hartó y no quiso seguir trabajando en esa obra que lo dispararía al éxito, esa obra insigne que ha inspirado a muchos otros escritores a realizar sus propias obras. Sin embargo, mucho tiempo después de que terminara su obra, si bien siguió trabajando de manera esporádica en ciertos proyectos de la serie, hubo un punto de inflexión que lo llevó a retomar la obra. Se dice que gracias a una película de live action odiada por muchos y amada por pocos, lo llevarían a reestructurarse la idea de volver a retomar la obra principal. Y es así como nació Dragon Ball Z, la batalla de los dioses, continuación directa en esa época de la saga de Majin Buu. Y aunque si bien era una historia fresca, simplemente en esta ocasión él quiso retomar la historia sin tanta presión y como él quería continuar su obra. Es por eso que la batalla de los dioses, aunque sí tiene combates, no se siente esa tan llamada esencia que tenía Dragon Ball Z, ya que nos muestra a un Goku un tanto más infantil, pero más parecido a la idea que tenía Toriyama. Si nosotros comparamos al Goku de los inicios de Dragon Ball con el de la batalla de los dioses, nos vamos a dar cuenta que prácticamente comparten la misma actitud despreocupada del personaje. El objetivo ahora de Toriyama era retomar la serie, explorar ideas en las que había estado pensando durante todo este tiempo en el que estuvo separado de la obra y aplicarla en una nueva etapa de la serie. Porque si nos damos cuenta, Dragon Ball empieza inspirada en la historia de Sun Wukong. No es ningún misterio esto. Y luego nos entrega la saga de la Patrulla Roja y es una de las sagas personalmente de las que yo pienso que son más completas porque es una historia bien desarrollada. Y por último, la tercera gran saga de Dragon Ball de la etapa clásica es la saga de Piccolo Daimaku, donde ya se nos empiezan a dar pinceladas de lo que sería Dragon Ball Z. Pero aquí empezamos a notar algunos detalles. Y es que si bien la trama de Piccolo Daimaku es una de las sagas más interesantes que existen, se dejan muchas cosas en el aire. Por ejemplo, ¿qué es la tal familia del mal de la que habla Piccolo Daimaku? Bien, si bien es una historia que sonaba bastante interesante, quedó en el aire. ¿Por qué digo esto? Porque cuando empieza ya la saga de los Saiyajins, nos damos cuenta de que Piccolo no tenía nada que ver, supuestamente, con la tal familia del mal, sino que era un extraterrestre que venía de un planeta llamado Namek, desechando toda la historia y el lore que se venía planteando sobre de que Piccolo Daimaku era un demonio. Y así saltamos a la saga de Freezer, donde nos damos cuenta que hay un emperador que gobierna sobre todo el universo y cuyo objetivo es la compraventa de planetas, que tiene un ejército bastante poderoso y que quería hacerse con la vida eterna con las esferas del dragón del planeta Namek. Y eso, en síntesis, es toda la información que nos entregan. Luego viene la saga de Cell, en la que para los conocedores de la serie nos damos cuenta que es un proyecto secreto de la Patrulla Roja, que en realidad se menciona muy brevemente en un diálogo cuál es el origen del Dr. Gero y los androides, pero es que no teníamos ningún conocimiento de cuáles eran los motivos del Dr. Gero, más que la venganza en contra de Goku. Y por último tenemos la tercera gran saga de Dragon Ball Z, que es la saga de Majin Buu. Nos damos cuenta que fue Babidi el creador supuestamente de Majin Buu, y luego Babidi quiso despertarlo y Babidi tomó el control del rey Daura, quien era el líder del reino demoníaco, pero hasta ahí. Es decir, cada una de estas tres sagas se enfoca en lo que están, pero dejan muchas ideas al aire. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del ejército de Freezer? En ese momento no lo sabíamos. Sabíamos que el padre de Goku se enfrentó al ejército de Freezer, y está bien, Toriyama canonizó en el manga al personaje que hacía de padre de Goku. En la saga de los androides sabíamos quién era el creador de los androides, sabíamos cuál era la motivación principal del Dr. Gero, pero no sabíamos cómo hizo para sobrevivir y para crear esos seres extremadamente poderosos, más que la recopilación de información. Y sabíamos que Babidi quería conquistar el universo, pero no sabíamos cómo hizo para llegar hasta allá. Es entonces que aquí viene el tema principal del video, porque durante mucho tiempo el señor Toriyama estuvo dando mucha información suelta, y es con el regreso de la historia principal de Dragon Ball que se empiezan a cerrar estos cabos sueltos. Luego de la batalla de los dioses nos damos cuenta de que Bills, el dios de la destrucción, le dio el visto bueno a Freezer para que
que destruyera el planeta Vegeta, quien sabíamos de antemano le tenía miedo a la leyenda del Super Saiyajin. El señor Toriyama nos cuenta en el manga de Dragon Ball Minus cuál fue la motivación para que Bardock salvara a su hijo Goku. Con la resurrección de Freezer se da el primer gran reciclaje de Dragon Ball, pues trae de vuelta a uno de los villanos más icónicos de la serie original, el Emperador del Mal. Y así nos enteramos de que su ejército sobrevivió y que tuvo un gran desarrollo de personaje. Para eso nos podemos remitir al Torneo del Poder, donde Freezer finalmente recupera la vida. Y ahora, ¿cuál es su motivación principal? Pues gobernar por encima de todos los dioses de los universos. Nos damos cuenta que fue el Rey Cold el que le heredó ese gran ejército que tenía sometido al séptimo universo, y que gracias al ejército de Freezer es que la calidad de vida en el séptimo universo era tan baja. Y ahora Freezer sigue siendo uno de los villanos principales que tiene mucho potencial para seguir haciendo de las suyas. Por otra parte, también llegamos a conocer cómo fue que el Dr. Gero hizo para financiar todos sus proyectos de la Patrulla Roja, pues el hijo del comandante Red de la serie original sobrevivió y con toda su herencia logró financiar a la Patrulla Roja para vengarse de Goku. Una historia bastante simple y sencilla. ¿Y a quién nos entregan ahora? Al nieto del Dr. Gero, el Dr. Gedo, quien ahora es aliado de la Corporación Cápsula. Y exactamente también nos dieron un reciclaje de uno de los villanos principales de Dragon Ball, es decir, Cell Max. Y por último, con la última gran entrega y obra póstuma del señor Toriyama, nos enseñan todo el lore y todo lo que había detrás de la saga de Majin Buu. Y exactamente también reciclan a los personajes de Majin Buu ahora con la forma de Majin Q y Majin Doo, pero no son los villanos principales, sino que nos enseñan todo el entorno que envolvía la historia de Daura y el origen de Majin Buu. Sin embargo, eso fue todo. Nos entregaron la resurrección de Freezer, sabemos que Freezer está por ahí en el universo haciendo cosas, nos entregaron el origen de la Patrulla Roja y nos dejaron al Dr. Gedo, que no sabemos qué va a hacer ahora, y por supuesto nos dieron una historia llena de aventuras en el Makai. En pocas palabras, tanto la saga de Freezer, la saga de Cell y la saga de Majin Buu fueron sagas autoconclusivas que más tarde se convertirían en la base de secuelas que se podrían llamar secuelas preámbulo, ya que el futuro de Dragon Ball tiene mucho que ofrecer. ¿Cómo hará Freezer para llegar a su objetivo? Es una gran pregunta. Ya sabemos que obtuvo una nueva transformación, el Black Freezer, pero no sabemos cómo va a ser. Es una historia que están por contar todavía. Ya conocemos los orígenes del universo gracias a Dragon Ball Daima. Sabemos que todo proviene del reino demoníaco, pero no sabemos cuál va a ser la motivación, por ejemplo, de la doctora Arinsu, ni qué va a proceder después. Y por supuesto, no sabemos qué va a pasar después de que Dragon Ball Super conecte con el final del manga original de la obra. E incluso el señor Toriyama se atrevió a entregarnos fanservice y le otorgó a Goku y a Vegeta nuevas transformaciones divinas y doctrinas de los dioses, sea el Ultra Instinto y el Ultra Ego, pero también nos ha entregado personajes que tienen mucho para dar aún. Por ejemplo, ¿qué pasó con Trunks del futuro? ¿Qué pasó con su línea temporal? Nos trajo de regreso a Broly. ¿Cuál va a ser el objetivo de Broly? ¿Cuál es el fin de este grandioso personaje que se ha ganado de cariño de todos nosotros? Y por supuesto nos trajo al canon a la transformación del Super Saiyajin fase 4. La historia de Dragon Ball, queridos amigos, apenas está comenzando. Hay mucho que dar. El señor Iyoku dice que hay Dragon Ball para más de 50 años. Y está bien, está perfecto, porque es una historia que puede utilizar elementos ya existentes para enriquecer toda la franquicia, toda la serie. Y estoy seguro que el señor Toriyama dejó muchas ideas sueltas sobre cómo puede continuar esta maravillosa franquicia llamada Dragon Ball. Y esperemos que la familia del señor Toriyama, el mejor amigo de Toriyama, Iyoku, y tomen riendas en el asunto y sepan llevar de la mejor manera posible la resolución de los derechos de la franquicia con Shueisha, Toyotaro, y a nosotros como espectadores no nos queda más que agradecer esta maravillosa obra entregada por el gran maestro Akira Toriyama, inspiración de muchas generaciones, inspiración de muchas personas que hemos crecido con Dragon Ball, y a un año de su partida no nos queda más que decir muchas gracias, señor Toriyama. Y si llegaste a esta parte del video, te recomiendo que te suscribas al canal para llegar a la meta de los 5000 suscriptores. Comparte este video para que mínimo tenga 100 likes y así podamos seguir creciendo como comunidad. Tampoco te olvides de visitar mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Te estaré esperando por allá para contenido exclusivo.